En la industria del entretenimiento coreano, los problemas de salud mental son una realidad que afecta a muchas celebridades, debido a la constante presión y las altas expectativas del público. En este video, conoce las historias de 10 actores coreanos que han hablado abiertamente sobre sus enfermedades mentales. Estos valientes actores han compartido sus experiencias personales para crear conciencia. Descubre sus conmovedoras historias, la manera como enfrentaron sus desafíos y la fuerza que encontraron para seguir adelante. 1. IU. Conocida por sus papeles en Hotel de Luna y Mi Señor, es una de las cantantes y actrices más queridas y exitosas de Corea del Sur. En el 2014 reveló que la presión de la industria y las expectativas constantes del público afectaron profundamente su salud mental, llegando a sentirse abrumada por la necesidad de mantener una imagen perfecta. IU también habló sobre su trastorno alimentario y la ansiedad. La actriz explicó: "Mi corazón estaba vacío, siempre me sentía ansiosa tras mi debut, y después de un tiempo comencé a llenar el vacío con alimentos. En aquel momento, comía hasta vomitar, e incluso, busqué ayuda profesional para superarlo". En un concierto en el 2016, la cantante confesó que llegó a sentirse muy deprimida, llegando a dudar de sus capacidades y menospreciándose a sí misma, preguntándose si realmente merecía los elogios que recibía. La estrella ha compartido con el público su experiencia con la ansiedad y depresión. Su honestidad y vulnerabilidad han resonado con muchas personas, animándolas a buscar ayuda. Se sabe que IU ha recibido tratamiento para sus problemas de salud mental, lo que le ha ayudado enormemente a sentirse mejor. También ha mencionado que escribir y componer música es una forma de terapia para ella, ayudándola a expresar sus emociones y encontrar alivio. 2. Park Hae-jin. El protagonista de The Killing Flower Forest, hace unos años se encontró en medio de la controversia al ser exonerado del servicio militar obligatorio debido a su diagnóstico de depresión y fobia social. Aunque algunos creían que esto era solo una excusa para evitar el ejército, e incluso fue investigado por una posible ilusión, el actor respondió a los rumores y reveló que ha estado luchando contra su enfermedad mental desde muy joven. El actor expresó lo herido que se sentía al leer comentarios que lo acusaban de evitar el servicio militar a propósito. Además, compartió los desafíos que enfrenta al tratar su salud mental, expresando lo difícil que es para una celebridad visitar un hospital psiquiátrico debido a la opinión pública. 3. Lee Byung-hun. El actor de Mr. Sunshine y Nuestro Horizonte Azul ha sido abierto sobre su lucha contra la depresión y el trastorno de pánico. Tras la muerte de su padre, el actor quedó con una enorme deuda, la cual logró pagar luego de un tiempo. Sin embargo, a pesar de que pasaba por un buen momento en su carrera, no podía sentirse feliz. Por el contrario, se sentía profundamente deprimido. En una entrevista, la estrella explicó: "Durante 2 meses fue realmente duro. La gente que no ha pasado por esto no lo sabe. Tan pronto como te despiertas piensas, ¿por qué abrí los ojos? ¿Por qué soy más feliz cuando estoy dormido? Solía preguntarme si podría continuar un minuto más. Estaba tan cansado que seguía contando los segundos. Después de mi depresión, desarrollé un trastorno de pánico. En ocasiones, no podía respirar". Lee Byung-hun ha confesado que toma medicamentos para la ansiedad, lo que le permite estar bien, y no tiene problemas mientras actúa. Sin embargo, aún enfrenta miedo en situaciones como ceremonias de premios o reuniones de fans. A pesar de lo negativo, el propio actor ha expresado que su experiencia real con el trastorno de pánico le ha permitido interpretar mejor a su personaje en la película Emergencia en el aire, un hombre con fobia a volar. 4. Gon-ju. El reconocido actor de Mar de la Tranquilidad y Big ha batallado contra la ansiedad tras el éxito de su drama Goblin. Esta no fue la primera vez que la estrella se sintió así. Ya había pasado por un episodio de ansiedad cuando tenía 20 años. En una entrevista, Gon-ju compartió su experiencia. "No creo que pueda explicar claramente por qué estaba ansioso. Goblin tuvo un buen desempeño, pero no estaba contento. Hubo un momento en el que me sentí tan vacío que no podía despertarme. No es que el trabajo fuera duro, pero no podía disfrutar de ser el centro de atención cuando un proyecto era un éxito. Después de pasar por un momento tan difícil como ese, mi forma de mirar a las personas que me rodean cambió. Me sentí más empático en el sentido de que no quería que ellos pasaran por el mismo dolor". Esta confesión muestra la lucha interna de Gon-ju, que a pesar de su éxito, ha enfrentado desafíos emocionales significativos, dejando ver que el peso de la fama puede ser abrumador. Gon-ju ha sido valiente al compartir su experiencia y vulnerabilidad con todos. 5. Suzy. La estrella de Duna y Vagabond ha confesado su lucha contra la depresión. Desde su debut en Misei,
A los 15 años, Suzy ha estado en el ojo público. Aunque rápidamente alcanzó el estrellato, el precio de la fama fue alto. A menudo se sentía estresada debido a sus numerosas actividades como actriz y estrella de K-pop. No tenía tiempo para descansar. Las expectativas de la industria y la presión de la sociedad fueron difíciles de sobrellevar, experimentando periodos de depresión en los que se sentía agotada y desmotivada. Suzy se cuestionaba si podía seguir viviendo de esta manera, enfrentando cada día una sensación de desesperanza. La situación la llevó al límite, estallando en lágrimas de la nada mientras hablaba con un amigo. Otro episodio ocurrió durante la conferencia de prensa del drama Wu Family Book, donde de repente comenzó a llorar sin motivo aparente. La misma actriz ha contado que había muchos momentos en los que podía estar hablando de lo más normal y de pronto empezaba a llorar. En su lucha contra la depresión, Suzy ha encontrado apoyo en sus amigos y familiares durante los momentos difíciles. También ha buscado ayuda profesional para manejar sus problemas de salud mental. A pesar de los desafíos, Suzy ha continuado su carrera con una determinación admirable. Su valentía al compartir su experiencia con la depresión ha inspirado a muchos de sus fans a buscar ayuda. 6. Jang Gun-sok, el cantante y actor, recordado por sus protagónicos en Eres mi estrella y Love Rain, fue diagnosticado con trastorno bipolar en el 2011. La noticia se reveló públicamente hasta su alistamiento militar en el 2018. Su condición le permitió servir en un puesto de servidor público, en lugar del servicio activo. En una entrevista, Jang Gun-sok compartió que su trastorno bipolar comenzó en el 2011, después de realizar una actuación en solitario en el estadio Tokyo Dome, cumpliendo uno de sus sueños. A pesar del éxito, al día siguiente experimentó una abrumadora sensación de vacío e inseguridad sobre el futuro. Este trastorno, que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, energía y niveles de actividad, ha sido un desafío significativo en su vida personal y profesional. La estrella admitió que nunca se permitió mencionar sus momentos difíciles por miedo a preocupar a los demás. Jang Gun-sok ha trabajado arduamente para superar su trastorno bipolar, esforzándose por encontrar su propio equilibrio, a pesar de los efectos secundarios del tratamiento. 7. Choi Jin-hyuk, el protagonista de Ella de día otra de noche, y Numbers, ha hablado sobre su lucha contra la depresión y ansiedad. En una entrevista en el 2013, el actor confesó que a pesar de haber alcanzado la fama, se sentía deprimido porque pensaba que sus habilidades actorales no cumplían con las altas expectativas que él se había establecido. Esta autocrítica lo afectó profundamente, al punto de no poder dormir bien por las noches, o incluso considerar abandonar su carrera como actor. Sin embargo, aceptar un papel en el drama Wu Family Book le dio una nueva razón para seguir adelante. Su destacada interpretación recibió críticas positivas, y le valió 2 premios como mejor actor, lo que ayudó a la estrella a recuperar su confianza y reafirmar su pasión por la actuación. 8. Kang Daniel, el exmiembro de 101 y protagonista del drama Rocky Cops. En el 2019 se tomó un descanso de sus actividades debido a problemas de ansiedad, depresión y trastorno de pánico. La presión constante de la industria, el escrutinio público y la intensa carga de trabajo afectaron gravemente su salud mental. En una carta a sus fans, la estrella expresó lo difícil que había sido lidiar con el odio en Internet y las expectativas impuestas sobre él. Su álbum Yellow habla mucho sobre este tema. Este álbum incluyó las canciones Paranoia y Antídoto, que hacían referencia al descanso de 3 meses que se tomó para centrarse en su salud mental. Afortunadamente, este periodo de recuperación le ayudó a cambiar su perspectiva sobre sí mismo. En una entrevista, Kang Daniel explicó que ya no siente el peso que solía agobiarlo. Ha aprendido a lidiar con el estrés de una manera más saludable y a confiar más en sí mismo y en las personas que lo rodean para recibir apoyo. 9. Lee Jun, el actor de The Escape of the Seven y Papá está extraño, en el 2010 reveló que sufría de insomnio y trastorno bipolar. El exmiembro de En Black confesó que su apretada agenda como estrella de la música y actor le generó un gran estrés físico y mental, lo que contribuyó al desarrollo de su trastorno bipolar. Además, mencionó que desde antes de su debut ya padecía de insomnio, llegando a dormir apenas 40 minutos al día. 10. Cha Tae-hyun, el aclamado actor de Moving y Cerebros en Acción, reveló que durante años ha estado lidiando con su trastorno de pánico. En el 2003, Cha Tae-hyun fue elegido como presentador de un concierto en Estados Unidos, pero se desmayó 30 minutos antes del espectáculo y tuvieron que llamar al 911. En ese momento el actor no sabía que se trataba de trastorno de pánico, pensó que solo era un dolor en el pecho.
Esta forma de ansiedad hace que la persona sienta ataques repentinos de miedo y nerviosismo. Algunos de los síntomas incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho, falta de aire, sudoración, náuseas y escalofríos. Chat Taehyung ha compartido sus esfuerzos por superar esta condición, incluyendo medicación y terapia. Además, comentó que aunque no podía viajar a Estados Unidos y experimentaba problemas cuando tenía que trasladarse en vuelos largos, seguía intentando superar su trastorno de pánico. Incluso participó en el programa de viajes We're on Earth, enfrentando su miedo a volar, logrando sentirse menos aterrado después de la experiencia. Esperamos que las experiencias de estos actores coreanos te hayan inspirado y recordado la importancia de cuidar tu salud mental. ¿Crees que la industria del entretenimiento está haciendo lo suficiente para apoyar la salud mental de sus artistas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te olvides de suscribirte para más contenido. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no dudes en buscarla. Recuerda, nunca estás solo en esta lucha. Cuídate, nos vemos en el próximo video.